Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con un súper tema. Yo creo que hablando de nutrición y hablando de todo lo que tiene que ver con los beneficios que los nutrientes le pueden dar a tu cuerpo, pues definitivamente vamos a tocar el tema de Hasaki, ¿verdad? Hasaki está diseñado para que tú puedas tener el máximo beneficio en nutrición y por supuesto la idea es que lo pruebes, lo conozcas y pues acá la idea también es entender que va a mejorar tu vida de una manera muy, muy intensa. Voy a pedir que tu teléfono celular, ¿verdad? Le bajes el volumen y te dispongas a escuchar este tema el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Y bueno, vamos a empezar con este gran tema que me emociona mucho comentártelo porque vamos a estar hablando un poco también de esto que es la longevidad, la nutrición, de cómo nuestro cuerpo va a responder y va a mejorar en esos aspectos de nutrición en todos los niveles, ¿verdad? Porque la nutrición evidentemente va a alcanzarte en un momento dado todos los niveles que esto pueda tener y bueno, pues aquí la idea es que tú puedas tener el mejor de los niveles con este nutriente y bueno, espero que ya se esté viendo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar principalmente de todo el beneficio que te puede dar Hasaki. Coméntame, ingeniero, si ya está o ya se ve mi pantalla, por favor. Sí, ya se está visualizando, doctora. Ok, pero está, espera, es que se puso en oscuro aquí mi pantalla. Bueno, no sé si, ok, ahí ya la ves entera. Por favor, coméntame. Sí, ya la podemos visualizar. Ok, perfecto. Pues esta empresa tuvo un gran sueño. Un sueño alguna vez muy, muy intenso y ese sueño es el saber que tú y yo vamos a gozar de múltiple salud en todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? En los cuatro grandes áreas es la salud física, la salud mental, la salud económica y la salud definitivamente emocional. Y bueno, pues esto va a estar en relación a esto que se llama microbiota en la nutrición y la longevidad. El día de hoy es hablar de cómo tu cuerpo va a responder a los diferentes nutrientes que tú le das. Aquí parte el currículum que ya leyó el ingeniero Monterrosas, muchas gracias. Y bueno, empezamos con la microbiota. ¿Qué cosa es? Fíjate esta palabra tan intensa, es un ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Aquí donde tú vives, ¿verdad? En el área donde tú estás viviendo, eso es un ecosistema, es un conjunto de seres vivos que pueden ser plantas, pueden ser bacterias, pueden ser animales, pueden ser hongos, parásitos, en fin, todos viviendo, ¿verdad? En un ambiente que tiene que ver, en este caso, en el intestino, y el cual va a incluir especies nativas. Es decir, tú naces con, en el momento más bien del trabajo de parto, naces con estas especies ya colonizando tu colon, ¿verdad? Todo tu sistema digestivo y vamos a adquirir a algunas otras bacterias que les llamamos de tránsito y estas tienen que ver porque llegas a un lugar en especial y estás conviviendo con otras personas, compartiendo bebidas, alimentos, diferentes tipos de productos, de ropa y todo esto te hace llegar a ti de una forma u otra toda esta microbiota que le llamamos de tránsito. ¿Por qué de tránsito? Cuando tú regresas a tu ambiente, fuiste de vacaciones en algún lado y cuando regresas, bueno, pues vas a generar esta nueva microbiota, esa microbiota se aleja de tu cuerpo y queda únicamente la microbiota nativa. Entendemos que hay grandes comunidades microbianas dentro de las cuales pues destacan estas cuatro que estás leyendo en pantalla, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobacteria. Son cuatro grandes familias, pero obviamente se van a dispersar en muchísimas más y en ciertos porcentajes. Y pues hay géneros que predominan y pueden ser bacteroides, bifidobacterium, eubacterium, clostridium, lactobacillus y todos aquellos que van a estar en relación directa con tu fuente, ¿verdad? Con tu actividad, con tu nutrición. Y bueno, dentro de las funciones de la microbiota, las más importantes te las menciono aquí, pero tiene muchas funciones, de verdad. Y la primera es regular el metabolismo energético. ¿Por qué razón? Pues porque esta misma microbiota va a estar determinando cuáles son los elementos que vas a poder utilizar dentro de tu organismo y cómo es que entran a estas células que están aquí
en el tejido, ¿verdad? En el intestino, y que tienen estos vellitos hacia arriba, estos pelitos que se llaman, son las vellosidades, y ahí es en donde van a existir esta forma de absorber los nutrientes y que van a producir energía aquí al interior de las mitocondrias de los enterocitos, que son las células intestinales, y posteriormente pasar por el flujo sanguíneo hacia el interior de todo tu cuerpo. Esta microbiota también funciona como una barrera inmunoreguladora y de defensa. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos cierta acción sobre estas bacterias, ¿verdad? Sobre otras bacterias que tú vas a meter a tu tracto digestivo, y de esa manera van a servir como modelo para darle entonces la autoinmunidad que tu cuerpo requiere. Y esta es la primera línea de defensa de tu organismo. Aumento en la biodisponibilidad de minerales. Definitivamente vemos personas que tenemos un mal funcionamiento debido a falta de minerales, como por ejemplo el plomo en el caso de un paciente con diabetes, o deficiencia de zinc en el caso de un paciente con insuficiencia respiratoria o con alguna enfermedad viral. De tal manera que cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a consumir estos nutrientes, van a ser absorbidos estos minerales y desdoblados de manera primaria para poder ser absorbidos de la mejor manera. Obviamente hablamos de las modificaciones del tipo o localización de la misma microbiota, que va a definir una enfermedad o te va a evitar esa enfermedad. Eso es sumamente importante, que tú estés, aparte de bien nutrido, pues nutras a esta microbiota, porque ella es la que te va a defender de muchas enfermedades en el interior del intestino. Por lo tanto, entendemos que el 90% de nuestras células en número son microbios que nos dan muchos beneficios. Y aprovechando este corte del intestino que te muestro aquí, vamos a ver que aquí hay una pérdida, ¿verdad?, del moco, de la barrera, este moquito que está aquí, todos estos pequeños puntitos, en todo caso sería la microbiota, y en esta parte que está rota el moco, esta barrera de moco, vemos cómo también en los enterocitos no guardan esta formación apretadita, sino que en este caso están separados, y esto es lo que llamamos permeabilidad intestinal. Eso va a permitir que exista algo que se llama disbiosis. La disbiosis intestinal, explicada de una forma muy sencilla, pues es la alteración en la estructura de la comunidad microbiana intestinal. ¿Y por qué existe esta alteración? Bueno, definitivamente porque hay varios factores que intervienen aquí. El primero, pues, es de que esa misma mucosa está rota, y lo que entra al interior de tu cuerpo no tiene un filtro, no hay un filtro, no hay, la microbiota está rota también, no hay un filtro que determine si esto pasa o no al interior de tu cuerpo, y eso es lo que va a producir el primer dato de patología, que es la inflamación de bajo grado. Una vez que empieza a existir esta inflamación de bajo grado, todas las células, ¿verdad? Me voy a regresar un momento para mostrarte estas neuronas, o este sistema enramado de neuronas que aparecen aquí, van a estar en conexión con el tejido, y esas neuronas son todo el sistema neurológico que está dentro de esos intestinos y que le va a mandar información a tu cerebro. Y en ese momento estamos teniendo un desbalance si es que esa misma microbiota está afectada. Y vamos a tener todo lo que ves aquí de lo que podemos tener por esta disbiosis, ¿verdad? Una inflamación crónica, problemas de corazón, problemas de aprendizaje, problemas de respiratorios, diabetes, inflamación crónica que lleva a enfermedades crónico-degenerativas, y todo lo que lees aquí, incluyendo el cáncer. Entonces, sumamente importante comprender que tú tienes un eje microbiota intestino-cerebro. Hace algunas semanas escuchaba a un médico platicar de que muchas de las veces tu cerebro te muestra imágenes porque se te antoja algo. Bueno, la verdad es que no es tu cerebro solamente recibió la información de un pensamiento auspiciante, es decir, un pensamiento primario que te llevó a pensar: quiero ese refresquito oscuro de etiquetita roja, ¿no? Entonces, ¿quién es el que produce este pensamiento primario? Pues la microbiota, una microbiota que ya está acostumbrada quizás al azúcar, que ya está acostumbrada a los almidones, que ya está acostumbrada a comer alimentos que de manera constante tú has consumido, y esa microbiota ya vive feliz y contenta comiendo eso, y la microbiota que debería ser más sana,
pues no existe en tu organismo. Por eso es que tendemos, ¿verdad?, hacia el sobrepeso, la obesidad, porque esto está generando un cambio completo en el interior de tu organismo. Entonces, vemos que es un eje que es bidireccional, va información del estómago o del intestino hacia el cerebro, del cerebro hacia el intestino, y bueno, hay muchas vías clave, ¿verdad? Hay muchas vías que vamos a estar utilizando y estas vías van a estar involucradas en todos los trastornos intestinales, ciertamente, pero también en trastornos emocionales, también en trastornos con enfermedades neurológicas, como sería la enfermedad de Parkinson y muchas otras enfermedades que tienen que ver con a lo mejor alteraciones alimentarias y por supuesto aquella que nos causa actualmente más problemas que cualquier otra cosa y que es el estrés. Es el estrés que vamos a estar viviendo. Este eje, ¿verdad? Este eje microbiota afecta a todas las edades, demasiado. Entonces, por eso es en que los niños, ¿verdad? También van a tener un componente de microbios en el intestino y ellos pueden tener una alteración en el espectro autista o un problema de TDAH, de atención, ¿verdad? Y este va a ser el espectro autista, por ejemplo, es un trastorno generalizado del desarrollo en donde vamos a tener anormalidades sociales. Principalmente en un joven autista, en un niño autista, él no centra su atención en el mundo exterior, sino lo centra en su mundo interior. Pero eso se llama espectro porque va de lo menos a lo más, ¿vale? Entonces, por eso es que le vamos a llamar así. Esta misma microbiota es tan importante que se va a comunicar con otro sistema, obviamente hormonal, muy importante también para nuestro organismo, que es el hipotálamo pituitario suprarrenal. Y este va a coordinar la respuesta al estrés. Es aquel que va a estar listo para producir cortisol, ¿verdad? Y que va a generar también adrenalina para que tú en un momento dado tengas la oportunidad de correr, si así fuera necesario, en aquel medio ambiente primitivo donde esto se formó. Sin embargo, actualmente, pues en la ciudad el ambiente primitivo es simplemente cómo reaccionas tú a las cosas que suceden en tu medio ambiente. A lo mejor ese jefe que te estresa cuando llega y te dice, quiero estos resultados para hoy, y dices, chispas, y todavía no hago los de ayer. Entonces, eso es lo que va a producir estrés de manera constante, de manera activa, en todo tu mundo, en todo tu cuerpo. La microbiota intestinal también afecta la cognición, es decir, de tu memoria, tu centro de memoria, tu centro de razonamiento, que es toda la corteza frontal, ¿verdad? Y prefrontal, la ansiedad, el comportamiento relacionado con la depresión y las vías de recompensa adicción. Estas vías de recompensa adicción están más relacionadas durante la primera infancia, alrededor de los 6 años de edad, en este tiempo, que es donde tú enseñas, ¿verdad?, a que si el niño funciona o hace algo que tú le pides que haga, le das una recompensa. Ahí estamos estableciendo patrones en un momento dado pueden afectar al niño en un futuro. Vamos a observar cómo la microbiota es tan importante que tiene un papel muy bueno, ¿verdad? Muy apremiante, diría yo, en el proceso de cicatrización de las heridas. Cuando nuestra piel, porque la microbiota no se encuentra solo en el intestino, hablamos de un microbioma cuando hablamos todas las bacterias que puede haber en el intestino, en tu piel, generalizado, de manera generalizada, en las cavidades de tu cuerpo, como sería la cavidad nasal, la cavidad anal, la cavidad ótica. Entonces, todas esas partes, pues también tienen bacterias. Cuando hay una alteración en este mismo intestino con la microbiota, se dejan de producir leucocitos, que son la primera línea de defensa de tu cuerpo, la que llamamos innata, ¿verdad? La que actúa desde el inicio, y deja de haber una información entre la microbiota intestinal y estos leucocitos, de tal manera que estos no llevan información hacia el tejido, hacia la piel, y esto aumenta el riesgo de presentar infecciones en las heridas, lo que obviamente va a dificultar la cicatrización. Esto pues generalmente pasa en heridas que también involucran alteraciones de todo lo que es el sistema de circulación, ¿verdad? Principalmente hablando de úlceras arteriales o úlceras del pie diabético.
Entonces vamos a ver que se desarrolla, aquí te pongo cuáles son algunos de los artículos en donde vemos parte de esta información y cómo es que esa microbiota intestinal está en relación con muchas lesiones de la piel, como son las dermatitis, el acné vulgar, la psoriasis, y cómo si tú no estás alimentando dentro la microbiota de tu intestino, se va a empezar a alterar todo el microbioma, todo, incluyendo obviamente el de la piel. Así que la microbiota intestinal va a contribuir a la restauración del microbioma de la piel mediante efectos en la inmunidad innata y la adaptativa, es decir, son las dos tipos de inmunidad las que vamos a ver afectadas y alteradas cuando hay una disbiosis a nivel intestinal. Y esto pues se va a ver en relación con enfermedades, incluso como la psoriasis. Como vemos aquí, estas imágenes que te presento, estas son imágenes de una lesión descamativa, pruriginosa, o sea, da comezón y se empieza a poner más amplia, que generalmente va en lugares en donde tú te apoyas, ¿verdad? En donde presionas, hablando de piel y en uñas, bueno, se ve completamente diferente. Y aquí estamos hablando entonces con las células T colaboradoras, que en todo caso son neutrófilos, ¿verdad? Van a llevar entonces la inmunidad activa más a tu cuerpo y de esa manera, al verse disminuida, se presentan enfermedades como esta llamada psoriasis. Entonces, una persona con psoriasis quiere decir que tiene disminuido el sistema inmunológico y que tiene inflamación crónica, definitivamente sí. Y todavía le agregamos la alteración de la microbiota que puede presentar. Entonces, hay un proyecto flamenco belga de flora intestinal en donde se descubre que hay muchos medicamentos de los que normalmente la gente consume para la psoriasis, es un ejemplo, y que le pueden afectar a esta misma persona, ¿verdad? Hay antibióticos, laxantes, hormonas, benzodiazepinas, antidepresivos, antihistamínicos, o sea, una persona con una gripita se está tomando un antihistamínico y esto también afecta a la microbiota. Entonces, hay otros estudios que vuelven a mostrar medicamentos de uso común como la metformina, el omeprazol y todas las estatinas, ¿no? La pravastatina, torvastatina. Estamos utilizándolas para otras cosas, las dislipidemias, por ejemplo, y que podemos afectar también la microbiota intestinal. Entonces, si te das cuenta, ponemos siempre en primer lugar a los antibióticos, pero hay muchos medicamentos de uso cotidiano, común, sin receta, algunos de ellos, que pueden llegar también a alterar la microbiota, obviamente porque alteran todo su ecosistema, todo su área donde estas bacterias viven y pues obviamente esto va a lesionar irremediablemente tu sistema nervioso central. Entonces comenzamos a hablar de cómo le voy a dar de comer a esos microbitos que me van a servir y me van a ayudar. Bueno, pues hay diferentes ciencias que se están actualmente estudiando más, ¿verdad? Más abiertamente y hablamos de la nutrigenómica y o la genómica nutricional más bien, y esta se va a dividir en nutrigenómica y en nutrigenética, son cosas diferentes. Vemos que la nutrigenómica es aquella que estudia los mecanismos de acción de los nutrientes en las personas en general. Obviamente que ya existen, ¿verdad? Ciertas empresas donde pueden estudiar la nutrigenómica, es decir, cómo ciertos alimentos te ayudan o no a ti en especial. Y la nutrigenética es aquella que estudia el efecto de la variación genética que modifica la absorción, la utilización y la tolerancia de los mismos alimentos que tú absorbes. Es decir, una va a estudiar cómo el alimento te afecta y la otra va a estudiar cómo tu propia genética hace que ese alimento se vuelva para ti un superelemento, superalimento, o simple y sencillamente se quede atorado ahí y no te funcione para nada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estas materias, te espantas y dices, bueno, pero entonces, ¿qué es bueno para mí? ¿Será que esto me ayude? ¿Será que no? Bueno, pues yo te voy a decir, te voy a hablar de una cosa bien importante. Tú y yo queremos ser longevos, queremos vivir muchos años, pero que sea con una salud envidiable. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cambiar la alimentación de las bacterias que tenemos en el intestino para que ellas puedan producir, ¿verdad? Los bióticos, puedan producir sustancias que tú y yo vamos a aprovechar de la mejor manera. Pero espérame,
Si no tenemos la microbiota adecuada, tendríamos que consumir un prebiótico, es decir, una bacteria que fuera viva para que produjera mejores cambios en mi intestino. Pero a ver, espérame, ¿cómo tomo eso? Bueno, pues hay ciertas técnicas como son, por ejemplo, la transferencia de popó. Ay, a ver, espérate, yo no quiero eso. Bueno, entonces vamos a usar probióticos, es decir, sustancias que van a estar dando alimentos a las pocas bacterias que tenemos. ¿Y qué tal si no les funcionan? Bueno, pues yo te voy a invitar a utilizar posbióticos. Los posbióticos son estas sustancias que bacterias sanas de personas que han demostrado que son longevas nos van a traer entonces estos metabolitos en beneficio. Este posbiótico va a soltar esta sustancia, ¿verdad? Llega al enterocito que está aquí, ve, ahí están sus pelitos, llega y lo que va a producir es disminuir el factor NF-κB para disminuir el proceso de inflamación, o simplemente llega a la mitocondria y empieza a activarla, ¿verdad? A través del factor NRF2 para que no se produzcan especies reactivas de oxígeno, es decir, estrés oxidativo que vaya a cambiar la forma de trabajo de tu misma célula. Quiere decir que estos componentes en tu dieta, alimentos cualquiera, ¿pueden alterar la expresión genómica de manera directa o indirecta? Sí, pero yo te puedo ofrecer el día de hoy un postbiótico que lo va a hacer de manera positiva, porque acá dice, puede influir de modo positivo o negativo cualquier alimento. En este caso, voy a ofrecer el día de hoy algo que va a cambiar tu alimentación de manera positiva y de esa manera va a generar grandes cambios en el interior de tu cuerpo. Y hay muchos autores como este Borges que dice que el estado nutricional es un fenotipo resultado de la interacción entre la información genética de cada persona y todo su medio ambiente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la expresión de tu estado nutricional, eso quiere decir fenotipo, cómo te ves tú en tu estado nutricional, tiene que ver con tu medio ambiente. Y en el medio ambiente, pues vienen tus creencias sobre ciertos alimentos, la manera en que te educaron, porque a lo mejor tú no comes verduras porque nunca de chiquito te dieron verduras, tu familia no le gustan las verduras, o a lo mejor simplemente tu mamá te obligaba a comerte la sopa y ahora odias la sopa, ¿verdad? Entonces, todas estas circunstancias empiezan a generar esta formación, esta evidencia de tu cuerpo. Entonces, lo ideal es que nosotros como organismos vivos busquemos esto que se llama homeostasis, es decir, el equilibrio para que tu cuerpo pueda funcionar de la mejor manera. Y como ya hablamos, que tiene que ver con el intestino y con el cerebro, evidentemente al tener un cerebro mucho más activo, vamos a tener, ¿qué cosa? Pues mayor claridad en nuestras ideas, un mejor pensamiento, ¿verdad? Vamos a estar expresando genes que nos van a dar muchas sustancias que van a ser biológicamente activas y que van a lograr en tu cuerpo un gran cambio, de tal manera que tu genotipo, es decir, la información genética que traes en tu cuerpo, se va a poder expresar de la mejor manera utilizando todos estos posbióticos que yo te invito a conocer. De tal manera, y en conclusión, sabemos que tenemos muchísimas bacterias porque son parte de nuestro cuerpo y van a ser 10 veces más bacterias que células humanas y son indispensables para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de tu inmunidad, de tu sistema de defensa y, por supuesto, de tu nutrición. Cuando estas bacterias no están presentes o están debilitadas, se pueden desarrollar enfermedades como el hígado graso no alcohólico, la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable. Aquí le agrego el síndrome del intestino permeable, ¿ok? Y bueno, pues el tratamiento, como te lo mencioné en algún momento, es para restablecer la microbiota intestinal, definitivamente a través del uso de posbióticos. ¿Por qué razón? Porque tú y yo queremos no solamente llegar y poner bacterias, hay cualquiera, no, lo que tú y yo queremos es una nutrición adecuada que pueda ser más que adecuada. ¿Y esto cómo lo voy a lograr? Trayéndome las bacterias japonesas que hacen que esas personas de las zonas azules vivan muy bien, pues lo veo un poco difícil. ¿Qué tal si mejor te doy o te tomas el posbiótico que producen las bacterias de aquellas personas longevas? Y de esa manera tu cuerpo va a reaccionar, ¿verdad? Y va a quitar esa disbiosis, vas a encontrar el equilibrio y estos probióticos, prebióticos
olvidas de ellos porque la idea pues es generar el uso de los posbióticos que puedan llegar a tu cuerpo de la mejor manera y de una forma deliciosa. Olvídate del trasplante de popó, definitivamente eso no. Nos vamos a ir a la nutrición con solución y es una solución deliciosa a través de estos metabolitos de cacao llamados Kasaki. Estas que te pongo aquí en evidencia son algunas de las sustancias que esto contiene, pero la verdad es que están diseñadas para que tu cuerpo mejore al 1000%. Por ejemplo, hablemos de la glicina. La glicina va a ayudar a regular la síntesis del ácido biliar y tú sabes que el ácido biliar va a servir para no solamente romper las grasas, sino que se absorban de la mejor manera. Crea tejidos musculares y es que la estamos agarrando como materia primaria a través del músculo. Crea cadenas normales de ADN y ARN. ¿Qué significa esto? Que la información genética en un momento ha sido metilada por el estrés oxidativo, es decir, transformada, disminuida, bloqueada, en este momento va a empezar nuevamente a poder expresarse. Y es precursor de proteínas como colágeno, de tal manera que se transforman en el interior de tu cuerpo y esto va a producir una maravilla en tu organismo. El ácido glutámico es sumamente importante por muchas acciones. Primera, es el precursor de la arginina. ¿Y quién es la arginina? Pues es aquella sustancia que requieren las células del interior de todos tus vasos sanguíneos, llamado endotelio, para mantener estirado, ¿verdad? Ese endotelio con vasodilatación y de esa manera pueda circular rápidamente nutrientes, alimentos, oxígeno, enzimas, hormonas que le lleven información a todo tu organismo. Permítame un segundo, por favor. Maravilloso que consumas estos nutrientes. Mantiene saludable el sistema inmunitario y digestivo y principalmente el ácido glutámico puede metabolizarse a glutamina porque va a ocupar la masa muscular para generar dos cosas bien importantes. La primera es resistencia y la segunda es fuerza muscular durante el ejercicio. Bueno, pues tiene otras muchas funciones. Cuando hablamos de la beta-alanina, lo mejor es que cuando estás haciendo actividad física, en vez de tomar agua simple, utiliza Ahasaki. De esa manera vas a mejorar la resistencia muscular, vamos a aumentar el pH o a llevarlo a partes normales y bueno, pues vamos a reducir la fatiga. El beta-citosterol, buenísimo para los caballeros que tienen problemas con la próstata y por supuesto va a disminuir el volumen urinario residual post-vaciamiento también cuando existe este problema de la hiperplasia prostática benigna y por supuesto reduce también el colesterol. Hay muchos mecanismos de acción cuando hablamos de Hasaki y el primero de ellos es que modula la microbiota intestinal. Esto es sumamente importante porque una vez que se modula esta microbiota, vamos a ir disminuyendo el problema de la obesidad, de la diabetes tipo 2 a través de la alimentación de las bacterias de estos mismos organismo, ¿verdad? De tu intestino o simplemente dando aquellos metabolitos, aquel posbiótico que tu cuerpo requiere. Actividad antiglicación quiere decir que trabaja, ¿verdad? Con marcadores inflamatorios, como te mencioné, como NRF2, NFKB. Y de esa manera disminuimos la inflamación a nivel intestinal y la información se traduce más rápidamente en tu cuerpo. Vamos a mejorar la microcirculación, dado que, como te lo mencioné, la arginina es la que regula la vasodilatación y también los niveles de anión superóxido, evitando que se oxide o aumentando la biodisponibilidad del óxido nítrico. Esas son las siglas NO, es óxido nítrico. Aumenta la microcirculación, por supuesto que mejora la función sexual, hablando de los varones, ¿verdad? Para lograr tener una erección grado 4 con suficiente firmeza, con mucho tiempo, ¿verdad? Para que de esa manera tengan una actividad sexual de lo mejor. Mejora la función cerebral debido a este mismo aumento de la microcirculación y, por supuesto, quitando también lesiones en los receptores, los neurotransmisores, para que evitemos, ¿verdad? Y nos olvidemos la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, TDAH, el espectro autista, hablando de niños, de tal manera que Hasaki nos va a funcionar muy bien. Perdón.
Otras funciones van a ser el aumento en la absorción de proteína, antiinflamatorio, el efecto en la saciedad, en la disminución de la lipogénesis, es decir, evita que se forme grasa, eso es lo importante. Tiene todas estas funciones que puedes leer en pantalla a través de 596 metabolitos diferentes. Y lo vamos a consumir, también se puede consumir para aquellas personas que salen disparadas al trabajo y no les da tiempo de desayunar. Te tienes que dar tiempo para ti. Y bueno, este tiempo va a ser muy sencillo. Le echas a tu vaso un poco de agua, te lleva tu shaker, ¿verdad? Te llevas a Hasaki en la dosis exacta y en el camino lo preparas y te lo bebes y es un sustituto de alimento por la mañana o puede ser un sustituto de cena. Vamos a diluir 2 medidas que viene la medida en este vaso y de tal manera, en esta bolsa, perdón, y lo vas a poder diluir en 240 mililitros de agua fría y tomarlo todos los días. Estas son las evidencias y aquí te muestro el manual de investigación de Bobia, donde hay parte de la información que te mencioné el día de hoy, aquí está. Obviamente, como dice acá, lo encuentras en el PLM-PR Bademecum, toda la información, signo kosher, donde es completamente natural. Y bueno, Hasaki no está solo, ¿verdad? Lo acompaña Belash, que es aquel que también aumenta la microcirculación, que aumenta los antioxidantes enzimáticos y que está listo para darte la mejor nutrición. Contamos con Chronoid Fire 2.0, el cual en todo caso va a mejorar la capacidad antioxidante, disminuye tu perfil lipídico, es decir, las grasas las va a disminuir, disminuye también a otros factores inflamatorios. Y a INER 7, cuya biodisponibilidad de magnesio, ¿verdad? Disminuye, aumenta más bien porque va a servir para más de 300 reacciones bioquímicas de tu cuerpo y por supuesto te da ese balance hormonal que tu cuerpo requiere. De tal manera que esto es lo que Hasaki te ofrece el día de hoy. Nutrición celular con un superalimento que aporta prebióticos, probióticos y posbióticos. Si de por sí esto fuera poco, también te da vitaminas y minerales y todos estos beneficios van a llegar a ti de manera 100% natural. Sistema de cronobienestar donde utilizamos a los 4 nutracéuticos en diferentes horarios y la idea pues es que tú estés en la mejor forma, nutrido y listo para poder aguantar y trabajar de la mejor manera y tener pensamientos lo más lindos posibles. Y por supuesto, una nutrición envidiable. Muchísimas gracias a todos por estar.